ítem 5. Y que el cuadrado más 6x más 5. Más 6x más 5. Ya. Ahora, para pensar un poco. El cuadrado de un binomio nos daba... Aquí lo voy a poner rápidamente. A más b al cuadrado. Nos da el primer cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Es decir, si tenemos esto, tenemos que al principio nos sale un número al cuadrado, al final un número al cuadrado. Acá difícilmente el 5 va a ser un número al cuadrado. Generalmente no ocupamos raíces, así que el 5 no va a ser un número al cuadrado. Entonces es difícil que sea un cuadrado un binomio. Que es más probable que sea algo de este estilo. Un x más a, un x más b. Probablemente sea eso. Y que sea algo al cuadrado más a más b, x más a por b. ¿Y cómo podemos identificar cuáles van a ser nuestros a y nuestros b? Sabiendo esto. Decimos, acá son dos números que multiplicados, o sea que sumados van a dar este número y que multiplicados van a dar ese número. Entonces, dos números que sumados dan 6 y multiplicados dan 5. Entonces, ponemos nuestros paréntesis, x, x, es decir, ya, dos números que sumados dan 6. ¿Qué puede ser? 3 y 3, ya, por ejemplo 3 y 3. Pero multiplicados nos tienen que dar 5. Y 3 por 3 9, así que no nos sirve. ¿Cuál puede ser? 5 y 1. 5 más 1 es 6. Y multiplicado tiene que dar 5. 5 por 1 es 5. Así que ese nos dio. Entonces, más 5 más 1. Y así nos queda nuestro binomio con término en común. Este es nuestro x más a, x más b. Pensar de que este número tiene que ser la suma de a más b y este número tiene que ser la multiplicación de a más b. Quizá esto es el más difícil, entre comillas, de hacer. Veamos otro. Por ejemplo, el 6. Ya. Como le dije anteriormente, el otro no parecía cuadrado en binomio porque era un cuadrado acá y un cuadrado acá. Y este sí tiene pinta porque el 9 sí es un cuadrado de algo. Así que probablemente sea un cuadrado en binomio. Y ponemos nuestro supuesto cuadrado que queremos que sea. Cuadrado en binomio era x más y el cuadrado de este, o sea, el cuadrado que da 9 es 3. Nosotros apostamos para que sea esto. Y nos damos cuenta de que si resolvemos este cuadrado en binomio es el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo, es decir, 2 por x por 3, que sería 2 por 3, 6x, más el segundo al cuadrado. Así que nos dio súper duper. Y el f. F 4 al cuadrado menos 9. Ya. Cuando tenemos solamente dos términos, es más fácil identificarlo quizás porque tenemos que la suma por su diferencia, es decir, a más b, chuta.
a menos b igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Es decir, algo de solamente dos términos. Los otros productos notables eran tres. Y aquí tenemos dos términos. Entonces hay que encontrar dos números que al cuadrado sean 4x al cuadrado y algo que al cuadrado sea 9. Es decir, tenemos que 2x menos 3, 2x más 3. ¿Por qué? Porque el 2x al cuadrado es 4x al cuadrado y el 3 al cuadrado es 9. Esa sería nuestra resolución de suma por su diferencia. Entonces esto sería a, esto sería b, a más b, como lo tenemos acá. Así. Y finalmente resolver las siguientes ecuaciones de segundo grado, intentar factorizar y si no se puede aplicar la fórmula. Ahora, aquí se fue con factorizar a encontrar los productos notables. Y si no, hay que ocupar la fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Si tenemos una ecuación cuadrática de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, las soluciones, es decir, las x, soluciones va a ser menos b más menos raíz b cuadrado menos 4ac partido 2a. Esa va a ser la solución, es decir, estas van a ser las x. ¿Qué significa este más menos? De que al final van a ser dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Entonces, la solución 1 o x1 acá, va a ser menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac partido 2a, y la solución 2 va a ser menos b menos b cuadrado menos 4ac partido 2a. Ahora, estas soluciones pueden ser distintas entre sí, una distinta a la otra, pueden ser iguales y también puede pasar de que no existan en los reales, es decir, no pertenezcan, no pertenecer a los reales. ¿Y cuándo va a pasar eso? Cuando en el paréntesis de algo negativo. No va a pertenecer a los reales, sino que va a pertenecer a los números complejos y en este caso no vamos a jugar con eso. Bueno, esto de adentro se le llama determinante, entonces cuando, o también cuando el determinante se le pone en un triángulo, en negativo, también se dice exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a poner determinante igual b cuadrado menos 4ac. Ya, L. X al cuadrado menos 25. O sea, ¿qué parece esto? Como son dos términos y es uno al cuadrado menos otro que puede ser al cuadrado, yo creo que va a ser suma por su diferencia. Y el 25
¿Qué puede ser? Esto es lo mismo que escribir x al cuadrado menos 5 al cuadrado. Entonces esto es una suma por su diferencia. ¿Y cómo se traduce en paréntesis? X menos 5, x más 5. Ahora, ¿y cómo sabemos las soluciones de la x? Lo que pasa es que, y haciendo un cuento muy corto, si aquí tenemos, esto es una expresión, y tenemos otra expresión, que se está multiplicando, ¿qué pasa? Que algo por algo da 0. Y nos podemos pensar, ¿qué pasa si multiplicamos 0 por 5 da 0, 0 por algo da 0, 0 por cualquier cosa es 0? Entonces, la única manera de que esta multiplicación sea 0 es de que uno de estos dos sea 0. Entonces se ven los dos casos, po. ¿Qué pasa si este es 0 y qué pasa si ese es 0? Entonces, escribimos acá en álgebra, escribimos qué pasa si esto es igual a 0. O qué pasa si esto es igual a 0. Y aquí simplemente es encontrar la x. Y es muy fácil. Pasamos el menos 5 para acá. X igual 5. Y aquí tenemos nuestra primera x. Y aquí pasamos el otro 5 para acá. Menos 5. Y aquí tenemos nuestras dos soluciones. 5 y menos 5. X1 y X2. Cuando, bueno, si quieren hacerlo más rápido, ustedes ven al tiro esto y dicen como ya, X tiene que ser 5 y menos 5. O hacen este paso que es más largo, que es resolver la ecuación de qué pasa si esto es 0 y qué pasa cuando esto es 0. Entonces, bueno, no tuvimos que hacer la fórmula de, de la solución de la ecuación cuadrática. En este caso la voy a hacer solo para comprobar de que funciona gratuitamente. Entonces, tenemos que acá tenemos A, que acá es un 1 invisible. B va a ser igual a 0, porque aquí no tenemos un bx, entonces significa que ese b es 0, porque va a ser 0 por x, entonces por eso se eliminó la x. Y el c es menos 25. Entonces es menos b, que es menos 0, más menos raíz de b cuadrado, que es 0, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 25. Partido 2 veces a, 2 por 1. Entonces, este ya no lo voy a escribir, entonces más menos, raíz de qué? 0 tampoco. 4 por 1, 4. 4 por 25 son 100. Y tenemos menos por menos, más. Entonces, raíz de 100. Partido en 2. Y como este más menos, lo vamos a separar. ¿Y qué va a ser? Más raíz de 100 partido en 2 y menos raíz de 100. La raíz de 100 es 10 partido en 2 y menos 10 partido en 2. Por ese menos de ahí. Y 10 partido en 2 es 5 y menos 10 partido en 2 menos 5. Entonces nos resultó, por decirlo.